sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder.
gracias a Dios por estar una vez más reunidos. Hoy no es nuestro día habitual, pero acá estamos, gloria a Dios, que podemos encontrarnos con la iglesia. Bienvenidos a todos los hermanos que se conectaron ahora y los que se irán a conectar cuando lo tengamos en nuestro canal de YouTube, que cada día se suscriben más hermanos a este canal de la vida verdadera. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra. Espero que esté saliendo todo bien porque estoy armando todavía todos los equipos acá, el audio y el video y la velocidad de transmisión que estamos teniendo. Así que hoy, esta semana movimos los días y hoy vamos a estar compartiendo la clase de historia que tocaba el miércoles. La damos hoy jueves. Estamos compartiendo la tercera clase. Dios ha sido bueno. Y el motivo principal de la clase que estamos dando de historia es conocer cómo es la iglesia que Jesús fundó y qué es lo que pasó a lo largo de la historia para que la iglesia se convirtiera en algo totalmente diferente. Por eso en las otras clases estuvimos viendo realmente puntos impresionantes que tendrían que movernos cada día a que podamos tener una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. El que mandaba dentro de la iglesia no eran denominaciones, sino que era el Espíritu Santo. Porque ese es el problema cuando nosotros queremos hacer una iglesia políticamente. Los políticos van y vienen, pero la iglesia de Jesús es una iglesia que es viva y es eficaz. Es una iglesia que necesita estar guiada por Jesús. ¿Y cómo la guía Jesús? La guía a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros cambiamos eso, si nosotros cambiamos los roles, realmente es muy complicado que podamos tener una iglesia realmente poderosa, no en obras carnales, sino poderosa en palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro principal motivo del por el cual nosotros estamos acá en la casa de Dios. Así que le damos gracias al Señor por esto y podamos empezar. Espero que recuerden un poco de lo que hemos estado hablando anteriormente y vamos a comenzar ahora con esta tercer clase. Nosotros estuvimos viendo que hasta para nombrar a Esteban realmente era guiado por el Espíritu Santo. No era que se ponía a dedo, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que movernos en esa dirección. Tenemos que movernos sin duda en esa dirección. ¿Está escuchando todo bien? ¿Se escucha bien? Me parece que sale un solo canal, pero ahora no lo voy a poder arreglar a esto. Y vamos a comenzar hoy en qué momento la iglesia comienza a seguir una persecución tan fuerte que hace que se pierda un poco la historia en medio de esa destrucción que se hizo cuando se quemó Roma y se le echó la culpa a los cristianos. Y desde ese momento surge una iglesia, pero ya no es tan como era la primitiva. Y después, a medida que van pasando los años, se va moviendo y se va saliendo del eje del Espíritu Santo.
Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia bíblica, y la única manera de ser una iglesia bíblica es que podamos nosotros guiarnos por la palabra de Dios en todas las cosas, en lo que más podamos, lo que concierne a la palabra de Dios, lo que concierne a la iglesia de Jesús. Nosotros no podemos alterarla porque se nos antoja a nosotros, porque nos gusta, porque les funcionó a alguien. Nosotros tenemos prohibido ese tipo de pensamientos paganos, de que por si a alguien le resultó algo, nosotros lo vamos a copiar y vamos a hacerlo de esa manera. No, nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía con la palabra de Dios en todas las cosas. Así que vamos a hablar un poquito ahora de lo que es un concilio. Nosotros acostumbramos, o a lo mejor usted ha acostumbrado a escuchar la palabra concilio. No sé si alguien la ha escuchado, pero dentro de la Iglesia Católica se usa la palabra concilio, y nosotros vamos a aprender un poquito de esos concilios y del primer concilio que está en la palabra de Dios, que nos deja algo bien claro, que el que mandaba no era Pedro, sino el que mandaba era Dios, que no es un papa el que manda, porque la iglesia no es de un papa, la iglesia es de Dios. Entonces nosotros a lo largo de la historia nos hemos enfocado en cosas y realmente distorsionamos porque nos la han enseñado de esa manera. Y a veces la enseñan de esa manera a propósito, ¿no? Con un fin. Y nosotros tenemos que estar alertas a ese mover. Tenemos que estar alertas porque es muy importante que entendamos el verdadero propósito de la iglesia del Señor. Creo que ahora se escucha un poquito más fuerte. Así que, hermanos, vamos a comenzar entonces esta parte. Y en Hechos 15 se registra este primer concilio de la iglesia. Ahora, ¿qué es un concilio? Es una reunión de líderes mundiales para aclarar temas doctrinales. Qué bueno sería que hoy nosotros pudiésemos tener un concilio con las iglesias cristianas. El ego denominacional no lo permite. No, pero como perros y gatos, en vez de ser algo productivo, sería una guerra. Realmente estamos tan lejos de esa posibilidad de poder hacer un concilio verdadero, y sería muy bueno para ver temas importantes de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el último concilio que la Iglesia Católica hizo, si ustedes lo buscan, es el Concilio Vaticano II, que fue en el año 1965. En el año 1965 la Iglesia Católica hace el Concilio Vaticano II y hace que la misa deje de darse en latín para darse en el idioma de cada país. Ese fue el concilio, el motivo del concilio. Si usted iba a misa antes del 65, acá tenemos muchos católicos, yo nací en el 71, pero a lo mejor alguno de los que están acá recuerdan haber ido a misa y que la misa haya sido en latín. Si hay alguno, puede participar y contarnos. Si hay alguno que recuerda eso.
si la misa era en latín o se recuerda de esos pasos así en ese momento, en el 65, antes del 65, tendría que ser un poco antes del 65 para que veamos la diferencia. Si alguien se recuerda de haber ido a una misa así, en donde el cura estaba de espalda y se predicaba en latín. ¿No hay modelo 65 por acá? ¿Somos todos modelos nuevos? Bueno, entonces la idea es esa, que podamos entender. La misa se daba en latín, el cura estaba de espalda, los feligreses no participaban para nada. Pastor, Sí, dice mi esposo que nomás el evangelio daban en latín. el evangelio, o sea, Ajá. uh-huh. Pero el sacerdote estaba de espalda y estaba de espalda porque el altar no estaba al frente como está ahora, sino que estaba atrás, donde ahora sería el Santísimo. Entonces él hacía todo el rito de la misa de espalda al pueblo. Y la prédica era o sea, el evangelio era en latín. Ajá. Sí, eso me está diciendo ahorita. Claro. Que no. Muy bien, José. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo el Concilio Vaticano II y se logró de que cada país diera la misa en su idioma. Y además se introdujeron instrumentos musicales, porque antes el único instrumento permitido para la celebración litúrgica era el piano ese de vientos. Y era solamente el único instrumento que permitían para la celebración. Entonces se celebra este concilio y se logra eso. Ahora nosotros vamos a ver que hay un concilio en la Biblia que es el primer concilio de la Iglesia cristiana. Ahora, nosotros si vemos ahora, nosotros pensamos que el concilio es manejado por el Papa, ¿no? Pero siempre pensando en que la Iglesia Católica dice que el Papa Pedro fue el primer Papa. Entonces vamos a ver cómo en el año 50 se hace el primer concilio y Pedro es invitado al concilio, no es quien lo organiza. Escuchen, Pedro es invitado. ¿Cuál era el tema que se iba a tocar en este concilio? El tema era si los gentiles, o sea, nosotros, fuera del pueblo judío, podían liderar en la iglesia cristiana, en la iglesia de Jesús. Si los gentiles tenían el mismo privilegio que tenían los judíos. Entonces, vamos a ir juntos a Hechos 15, mi hermano Osman lo va a leer, del 1 al 35 para que lo busquen, si quieren, del 1 al 35, y vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra para que juntos podamos ir viendo cómo la palabra es tan viva y eficaz y cómo nos muestra el verdadero sentir que hay en Dios siempre, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Vamos a leer Hechos, como dice el pastor, Hechos capítulo 15. Dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Perdón. ¿Ustedes creen que esto es verdad lo que se enseñaban? No. Imagínense, recién empezaba la iglesia y se estaba enseñando una doctrina totalmente de demonios.
una doctrina de demonios. Nosotros no tenemos que hacernos judíos para poder ser salvos. La salvación viene por Cristo. Adelante, hermano. Amén. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez, perdón que te interrumpa, hermano Osman. Es pastor? tan importante, hermano, esto que estamos leyendo. No se trata de que se levanten doctrinas o que se levanten líderes dentro de la iglesia queriendo imponer algo a la doctrina perfecta de Jesús, a la salvación perfecta de Jesús en la cruz. Eso se sigue repitiendo y por eso se hacen las denominaciones tras denominaciones tras denominaciones. Porque cada uno se quiere levantar y decir: no, en la iglesia no puede haber pantalones. Las empantalonadas, le dicen los pastores, y están hablando 200 horas de las mujeres porque van con pantalones. Dios mío. Después hay otros que dicen: no, el sábado, tenemos que congregarnos el sábado, no se tiene que congregar el domingo. Y ahí están discutiendo por el sábado, por el sábado, por el sábado, por el sábado. Y ahí vienen otras iglesias. No, los varones se tienen que sentar de un lado y las mujeres del otro. Y las mujeres no pueden participar del servicio porque Pablo dice que la mujer no hable en el culto. Y ahí están haciendo doctrina tras doctrina, imponiendo doctrinas. Entonces es tan importante aprender de la historia y de la doctrina para no cometer estos errores que la Biblia claramente los muestra. Vienen los fariseos, los enemigos número uno de Jesús. Los enemigos número uno de Jesús eran los fariseos, pero acá dice bien clarito que estaban convertidos, que habían creído. Habían creído. No sé si estaban convertidos, habían creído. Pero se levantaron en contra de la doctrina de Jesús. Gracias, hermano. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Te interrumpo de nuevo, hermano. Amén. ¿Ustedes ven lo claro que es Pedro en esta? Esta no es una prédica, hermano. Esta es una enseñanza teológica que está haciendo Pedro, revelado por el Espíritu Santo. Le estás diciendo, durante todos estos miles de años hasta que vino Cristo, hubo una carga de la ley sobre las personas y impuesta desde los fariseos, impuesta mal desde los sacerdotes, en donde ningún hombre
podía sentirse libre porque la carga es tremenda. Porque el que quebranta una sola de la ley, los quebranta todos. Entonces vino Cristo y nos hace libre de eso, de esa ley, no de los 10 mandamientos, de esa ley que decía, no, tenés que lavarte las manos 7 veces, tenés que antes de comer, tenés que hacerte tantas reverencias, tenés que si entra uno, tenés que hacerle el otro, si una mujer está con el periodo, tiene que estar fuera del campamento, que si toda esa ley aplastaba a los hombres. Entonces, introducirla de nuevo, y parece mentira, pero después de casi 2000 años de esto, estamos hablando que fue en el año 50, o sea, en el 2050 van a pasar 2000 años, estamos viendo y viviendo lo mismo. Gente que quiere imponer de nuevo todas estas actitudes religiosas, porque es una manera de tener a la gente diciendo a través del miedo. No se puede tener a la gente en la iglesia por miedo. A la gente se la tiene en la iglesia por amor a Cristo. Nadie puede servir a Dios por miedo. Nadie puede servir en una iglesia porque tiene miedo. Al contrario, el miedo no viene de Dios. Nosotros tenemos que tener la libertad de los hijos. Y Pedro es tan claro, hermano. Versículo 12 dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído y algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. No nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras
os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas se le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si alguien quiere participar de este texto, antes de continuar, si no continúa. Realmente la palabra es bien clara. Han pasado 20 años, vamos cronológicamente viendo lo que pasa. Han pasado 20 años de la fundación de la iglesia y comienzan a surgir problemas, ¿no? Comienzan a surgir problemas. ¿Y cuáles son los problemas que surgen? Doctrinas. Siempre van a ser doctrinas. La iglesia, cuando deja de ser una iglesia que se rige por la Biblia y se hacen doctrinas, comienzan los errores. Por eso las denominaciones comienzan bien y terminan mal. ¿Terminan mal en qué sentido? En el sentido de que se hacen políticas. Usted dice, ¿pero cómo se hacen política? Hacen política. Hacen política. Si usted quiere ser el líder, va a tener que estudiar en la universidad. Si usted quiere tener un puesto de privilegio, va a tener que hacer tal doctorado. No importando si se evangeliza a alguien, no importando si se le da alimento a las ovejas, no importando si se es testimonio en el hogar, no importando si hay una conducta de cristiano, no importa el estudio que usted tenga. Entonces a eso se le añaden las escuelas, a eso se le añaden los hospitales, a eso se le añaden puestos políticos o afines con ciertos partidos políticos. Entonces se alejan de la palabra de Dios. Y nosotros no nos podemos alejar de la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos alejar. Hoy, cuando veníamos, trabajé con mi hijo Jesús todo el día y me dice, a la noche vamos a comprar comida china. Entonces, si nosotros fuimos a comprar comida china, pero nos venden pizza, decimos, no, queremos comida china. No, pero nosotros vendemos comida italiana. Tenemos pizza. No, bueno, pero si quiero comida italiana me voy a un restaurante italiano. Yo vine a comer comida china. Bueno, lo siento, acá solo comida italiana. No es más un restaurante chino. Comienza a ser un restaurante italiano. En nosotros, en la palabra de Dios, no podemos inventar nada, hermanos. Si no, nos salimos de lo que Dios dejó. Entonces, en este concilio, después de 20 años que ya el Señor Jesús no está, que el Espíritu Santo es derramado y que fueron perseguidos y había mártires y comienzan doctrinas a querer meterse y se hace este primer concilio. ¿Quiénes salen fortalecidos de este concilio liderando a la iglesia joven? Pedro, Pablo, Santiago, el hermano de Jesús.
ellos quedan como los líderes de la iglesia. Pablo hace 3 viajes misioneros a Asia Menor, Asia Menor en la península que está en Medio Oriente, ocupada actualmente por Turquía. Entonces, ustedes piensen, no tengo para mostrar el mapa porque todavía no tengo todo armado, pero en toda la parte de Turquía sería la Asia Menor que comienza Pablo a hacer estos viajes misioneros. Esto limita al norte con el Mar Negro, al este con las cadenas montañosas de Tauro y el Antitauro, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con el mar Egeo y mar Marmara. Entonces es lo que sería Europa en la época de hoy. Y él funda las iglesias en estos 3 viajes misioneros. Pablo funda las siguientes iglesias: Gálatas, Efesios, Tesalonicenses y Corintios. Entonces Pablo sale después de esta reunión que tuvieron, de este concilio, y se va de misionero. ¿Y qué hace en esta misión? Funda 4 iglesias: Gálatas, Efesios, Tesalonicenses y Corintios. Nosotros los tenemos en la Biblia. Hicimos carta de Gálatas, carta a los Efesios. Eran las cartas que Pablo le mandaba a los jóvenes pastores que él ponía a cargo de esas iglesias. Entonces Pablo los instruía y quedaban esas cartas. Pablo es el evangelista por excelencia. Nosotros lo hemos estudiado bastante. Hace poquito hablamos de Pablo, de este hombre durísimo en las prédicas de los domingos, cuando vemos los distintos personajes bíblicos. Entonces Pablo, luego de que funda estas 4 iglesias las funda él misionando, trabajando. Pablo es encarcelado, es tomado por los romanos, lo trasladan a Roma, y desde Roma hace 4 cartas más: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas, o sea, la segunda de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las hace Pablo estando preso. Pablo termina su viaje misionero, es encarcelado por los romanos y desde la cárcel hace estas 4 cartas que tenemos hoy nosotros en la Biblia. O sea, y que son las cartas realmente de teología pura que hace Pablo y que son el esqueleto de cualquier iglesia o de cualquier hombre que quiera pertenecer a la iglesia. En el año 64 después de Cristo se incendia Roma, se quema Roma y le echan la culpa ¿a quién? A los cristianos. A los cristianos le echan la culpa. Entonces dicen: la secta cristiana incendió Roma y se viene una persecución atroz de la mano de Nerón. Nerón era totalmente sanguinario, totalmente enfermo de matar gente. Él se deleitaba matando gente. Realmente era un hombre diabólico totalmente. Todos sabemos que no fueron los cristianos. Los cristianos verdaderos que fundó Cristo y Pablo y Pedro y todos los apóstoles de las iglesias, no levantaban en arma, no se levantaban en arma. Esto realmente, sin duda, fue que realmente lo que sucedió es que necesitaban un chivo expiatorio y tenían que culpar a alguien. Entonces, después de 30 años de la muerte de Jesús, ustedes recuerdan que cuando muere Jesús se hace una persecución muy grande
Pero luego de que pasen 30 años de la muerte de Jesús, esa persecución se hace atroz. Este hombre estaba loco y quería destruir a los cristianos. En ese momento se cumple una de las profecías de Cristo, que él dijo que el templo sería destruido. En el año 70 se cumple esa profecía y cae Jerusalén. Cae Jerusalén. Esto nosotros lo podemos ver en Lucas 21, 21:20. Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dice el Señor. Jesús se los profetiza y sucedió así. El emperador romano Tito sitia Jerusalén y los deja sin comidas y sin agua, porque no caían los muros, ¿verdad? Entonces están 2 años sitiados, a tal manera que no tenían comida, de que los historiadores dicen que se comían, que había canibalismo, se comían a los niños recién nacidos, porque no había comida. Entonces llega el momento en que se rinden después de todo este tiempo sitiados, y es arrasada, Jerusalén es arrasada totalmente. En estos gigantes jardines, escuchen hermano, porque esto es muy importante. Si quieren participar, saben que lo podemos hacer, ¿no? En estos jardines que Nerón se bañaba de sangre cristiana, de nuevo, en estos jardines que Nerón se bañaba de sangre cristiana, en estos jardines que eran iluminados con antorchas. ¿Y saben quiénes eran esas antorchas? Los cristianos. En estos jardines donde los cristianos eran masacrados, en estos patios donde miles de cristianos morían, se levantó un país. ¿Qué país se levantó en esos jardines? ¿Cuál es el nombre del país que hoy está fundado en esos jardines? El Vaticano. En ese mismo lugar donde eran masacrados los cristianos, se funda el Vaticano. Entonces, nosotros vamos aprendiendo. La historia es maravillosa. Hoy estamos viviendo una historia, hoy estamos pasando por un momento de la historia maravilloso, hermano. Maravilloso porque hoy se está zarandeando. Hoy se está zarandeando. La iglesia ha perdido tanto poder. La iglesia baila con el mundo, danza con el diablo, camina con los ángeles demonios, y todos se llaman cristianos. Y todos se llaman líderes. Hoy estamos viviendo en un momento de la historia tremendo, en donde la iglesia, por haberse separado tantísimo de la palabra de Dios, no es respetada ni siquiera por los miembros de la iglesia. Entonces, es un llamado de atención que está haciendo Dios en estos últimos días. Porque ahora no está esa persecución que sucedió ahí. Cuando llega esta destrucción de Jerusalén y toda esta persecución sanguinaria de Cristo, de los cristianos, y Cristo dijo, el que me lo hace a uno de los más pequeños, me lo hace a mí, la iglesia entra en un periodo que los historiadores le llaman la edad sombría, porque no hay mucho rastro de lo que pasó en estos años. Por un lado, la persecución atroz, y por otro lado,
una persecución atroz de los políticos y una persecución atroz de los mismos cristianos, pero religiosos, que dejan de lado el Evangelio. Y comienza este tiempo. De ahí, hermanos, históricamente, la iglesia termina los hechos, la iglesia donde nosotros estamos viendo cómo es fundada. Y nosotros, ¿cuál es el fundamento de esta clase? Volver a ese lugar. Porque después de esto, llega más o menos, estamos en el año 120, después de esto comienzan, en el año 120, lo que se llaman los padres de la iglesia. Si usted va y busca los padres de la iglesia, más adelante, allá en el 300, la Iglesia Católica dirá que son los primeros papas, los primeros santos, y les ponen nombre. Los padres de la iglesia que surgen después de esta persecución en el año 120, tienen una doctrina, escriben, tienen concilios, pero ya no es la misma, ya no es la misma. La iglesia empieza a hacerse mucho más humana. A ver si me entienden esta palabra. Mucho más humanista. Deja de tener esa guía del Espíritu Santo. La iglesia deja de consultar al Espíritu Santo como pasaba en Hechos, que le consultaban hasta para ver quién era el que servía las mesas. Y eso es lo que quiere Dios. Y lo sigue queriendo. Lo sigue queriendo hoy. Todas estas personas que son tomadas prisioneras cuando cae Jerusalén, son llevados a Roma y ellos mismos, escuchen, los prisioneros, son los que construyen el Coliseo romano. En el año 80 al 120. O sea, los cristianos torturados, los que son tomados prisioneros, los usan para construir el Coliseo romano, donde se hace el gran show. ¿Cuál era el show que se hacía en el Coliseo romano? Que los leones se comieran a los cristianos. Ese era el show. Entonces, fíjense la mente diabólica que estamos viendo acá, de un emperador que hace que los prisioneros construyan el lugar donde van a ser torturados. ¿Y bajo qué cargo ellos iban a ser torturados? ¿Por quemar Roma? Por levantarse y ser subversivos. Pero eran todas mentiras. No hay posibilidad que los hijos de Dios seamos subversivos. No hay posibilidad que los hijos de Dios hagamos golpes de estado. No hay posibilidad que los hijos de Dios quememos instituciones. No existe posibilidad alguna. ¿Que lo hacen en nombre de Dios? Sí, pero de su Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, decía Jesús. La iglesia cristiana verdadera no puede prestarse a esas cosas. Y nosotros nos preguntamos, con nuestras teologías modernas, que dicen que nosotros somos hijos del rey y que merecemos todas las cosas, ¿por qué Dios no los libró a los cristianos del Coliseo romano? ¿Por qué Dios no los libró a los apóstoles de morir de la manera que murieron, hermanos? ¿Por qué Dios permitió que la iglesia fuera fundada sobre mártires y un río de sangre detrás de la sangre de Jesús?
¿Qué vieron? Alguien tiene que estar equivocado en esto. Miren este texto, hermanos. Miren este texto. Hechos de los Apóstoles 1. Cómo muchas iglesias lo usan mal. Cómo lo utilizan para decir que nosotros somos Spider-Man y Superman juntos. Nosotros vamos a ver de qué se trata esto. Dice Hechos 1:8. Si lo tienen conmigo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Escuchen, hermanos. Recibiremos poder, recibiremos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. ¿Qué me seréis? Mis testigos. Y esta es la palabra clave, hermanos. La iglesia moderna se queda en esto. Recibiréis poder. El resto no sigue. Pero la frase, lo principal acá es que seréis testigos. No es que recibiráis poder. Porque cuando recibas el poder que te voy a dar, dice Dios, seréis testigos. Ahora tenemos que ver lo importante que es este texto si lo vemos en el original. La palabra testigos en el original griego es maptipia y quiere decir literalmente así: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seráis mártires. Escuchen, hermano, miren cómo cambia todo. Y seréis mártires. ¿Quieren el poder? Amén. Seréis mártires. No es un poder político. Eso es lo que nos hacen ver hoy. Eso es lo que nos hacen ver hoy los famosos. Pero no es así, hermanos. Si nosotros queremos ser la iglesia verdadera, recibiremos el poder del Espíritu Santo, pero seremos mártires. Seremos mártires. Testigos tiene la profundidad de esta. Ser un testigo que va a ser martirizado por seguir al Señor. Y el Señor no se los oculta. Le dice, va a recibir el poder. Tiene que ser un poder tan grande, hermanos, para poder ser mártir. No es un poder chiquitito. No es poquitito el poder que te tiene que dar Dios para que cuando te estén por matar, no renuncies a eso. No es un poder poquitito el que tiene que estar Dios para que nosotros podamos controlar nuestro genio, nuestro carácter, nuestro ego, nuestro querer sobresalir. Yo le doy gracias a Dios por el 2021, en donde mucho ha muerto mi ego y no tengo nada más que a Jesús. No quiero nada más que a Jesús. No quiero privilegios más que el servir al Señor que dio la vida por mí. No quiero títulos de hombres, quiero el privilegio de servirle en lo que sea. Lavando los pies, en lo que sea. Recibiráis ese poder y seréis mis testigos. Ustedes serán mis testigos, ¿cómo? Les dice el Señor, dando la vida igual que la doy yo. Jesús nunca
Hermano, Jesús nunca nos miente. Los mentirosos son los que tuercen la palabra de Dios para traer beneficio hacia sus iglesias. Pero estas iglesias dejan de ser de Cristo. Jesús siempre dice la verdad. Mateo 5:11. Las bienaventuranzas, hermanos. Una obra maestra del Señor contra la religión. Las bienaventuranzas es una obra maestra del Señor contra las religiones. Bienaventurados, supremamente dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, hermanos, supremamente dichosos son si son perseguidos para ser mártires. Si tienen cualquier tipo de persecución a causa del Evangelio, es una bendición de parte de Dios. Y nosotros como hijos no debemos escapar a esta persecución. En el año 90, el emperador romano Domiciano, Domiciano estuvo del 81 al 96, empieza una persecución contra los cristianos en todo el Imperio Romano. Entonces, en estos 15 años de Domiciano, la persecución se extiende a todo el Imperio Romano. Ustedes tienen una idea de lo que era el Imperio Romano, a ver si lo puedo poner en Google para que lo podamos ver, al Imperio Romanito, lo que eran. Hoy, si nosotros vamos a Roma, nosotros, por ejemplo, nosotros los argentinos que tenemos un país tan extenso, pero si nosotros vamos a Roma, que es tan chiquito, déjame poner acá, Imperio Romano en el mapa, extensión. Entonces, vamos a ver lo que era el Imperio Romano, el tamaño de lo que es el Imperio Romano, ¿no? A ver si lo puedo hacer share para que tengamos una idea. Acá lo estamos viendo. Todo lo que agarra el Imperio Romano, todo lo que agarra es tremendo. Miren, ustedes no sé si ven los nombres de los países, todo abarca hasta desde Inglaterra hasta China, absolutamente todo a lo largo. Es tremendo el mapa, toda Europa, todo lo toma completamente lo que es el Imperio Romano. Es algo grandísimo. Entonces, no es algo chiquito como nosotros vemos ahora. Bueno, Roma, ¿cómo estamos con Roma? ¿Qué tamaño tiene Roma hoy? ¿Qué tamaño tendrá Roma? No sé, será como Buenos Aires. Si nosotros pensamos en Roma, hoy debe ser como, no sé, debe ser más chico que Buenos Aires, que una de las provincias de Argentina. Pero en ese momento era tremendamente grande. Tremendamente grande. Entonces, este emperador, Domiciano, pone la persecución a los cristianos. Fíjense, ¿no? Habiendo tantos enemigos, se dedican a perseguir a la iglesia. Se dedican a perseguir a la iglesia. ¿Saben que la única vez que Europa floreció fue con el cristianismo?
Europa era los bárbaros, los alemanes que eran los bárbaros, los holandeses, los escoceses, los ingleses, uno más asesino que el otro. Uno se comían entre ellos. Los romanos, los franceses, los alemanes quieren dar cátedras de moral a la humanidad. Yo me veo, antes me metía en toda esa política, ahora trato de que mi mente no se meta en eso. Pero realmente es repugnante ver cómo los alemanes se quieren dar una clase de moral cuando hace 70 años votaron a Hitler y mataron a millones de personas. A millones de personas. No, señores. Tienen que convertirse al cristianismo. No, señores. No tienen autoridad los ingleses de dar moral a nadie. Invadieron el mundo entero. Nosotros estamos invadidos dentro de las iglesias por esa moral inmunda que nos han traído. Eso incluye el maltratar a los negros. Eso lo vamos aprendiendo de chiquitos. El gato malo es el negro, el gato bueno es el blanco. Piénsenlo. El ángel bueno es el blanco, el ángel malo es el negro. Piénsenlo. Sin embargo, todas las cosas blancas son las que hacen mal. Las azúcar, las harinas, la cocaína. Si nosotros queremos ver todo eso, es una realidad. Si nosotros queremos ver quiénes son los países que han invadido y matado más personas, son los blancos, encabezados por Inglaterra. Entonces, si no hay una iglesia convertida que se salga de esa fritura política que hacemos, es imposible hablar de la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que salirnos de ese plano. No podemos hacer las acepciones de personas. No podemos hacer las acepciones de persona que por el color de la piel va a tener un puesto mejor dentro de la iglesia. Y entonces después que tiene ese puesto mejor, tire una limosna de $1,000 para que alguien vaya a Cuba. No, hermanos, tenemos que salirnos de eso. La iglesia de Jesucristo, el libro que nosotros estamos viendo, que vamos a ver mañana, ese libro tira por abajo todas esas clases de doctrinas. Y todo eso se metió y nosotros tenemos que aprenderlo históricamente para no volver a recaer en eso. Para no volver a recaer en eso. Si no nos convertimos igual en lo que nosotros rechazábamos y decíamos que era erróneo, como la iglesia católica, nos convertimos y nos ponemos peores. Así como la iglesia católica vino e invadió América y mató a todos allá, lo mismo hizo la iglesia cristiana acá en el norte. Y lo mismo sigue haciendo, metiéndose en otros lugares. No, saquémonos esas máscaras, hermanos. Eso es parte de la historia y tenemos que llevarlo adelante. No mezclándonos con todas esas cosas. Esta persecución la extiende Domiciano a todo el imperio. Juan, el apóstol Juan, que es el último que queda vivo porque era el jovencito que estaba con Jesús, que estuvimos aprendiendo, tendría unos 19 años cuando Jesús muere, 19 años. Entonces Juan vive hasta estos años del emperador Domiciano, ¿verdad? Y él está en la isla de Pasmo, en el mar Egeo, donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis, que Apocalipsis quiere decir correr el velo. Revelación, corre el velo. Dios corre el velo de lo que nadie sabe. Dios corre el velo y le muestra a Juan cómo serán
el fin de los tiempos y cómo será el juicio de Dios. Y eso Juan lo recibe en una isla prisionero. Realmente, en medio de eso, el Espíritu Santo tenía el control todavía de las cosas. ¿Y nosotros pensamos que podemos tener el control de las cosas? Nosotros, hermanos, podemos pensar por un ratito, porque somos cabeza dura, que podemos tener el control del Espíritu Santo. No podemos tener el control, la iglesia es de Cristo. Nosotros nos levantamos a la mañana, a las 6, a las 5, a la hora que usted se levante, y usted tiene planificado el día, y una sola cosita chiquita así le cambia todo el día. Imagínense en el ámbito, en el plano espiritual. En el plano espiritual, cómo yo voy a poder controlar a mucha gente la vida espiritual y me voy a convertir en un papa. No, hermano, la iglesia no era así. La iglesia eran comunidades pequeñas como somos nosotros, que se reunían, partían el pan, compartían lo que tenían, las vivencias diarias. Nosotros lo hacemos por texto ahora. Ellos lo hacían también. Esa es la iglesia. Nunca puede ser la iglesia alguien que tiene 5.000 personas y no conoce. No las conoce. No puede ser iglesia. Porque todas esas personas se hacen mesiánicos y le quieren quitar el lugar a Cristo. Empiezan a tener una idea mesiánica, es decir, co-redentores se hacen. O sea, salva a Jesús y yo. 80% Jesús y 20% yo. Y pasan los años y ya están 50 y 50. No, hermano, por favor, se convierten en sectas diabólicas. Ya en el año 100, la iglesia había traspasado las fronteras de Roma y del imperio. Vimos recién lo que era el imperio, que eran muchos países. Era toda Europa y para el lado de Asia y para el lado de Egipto. Entonces, ya la iglesia había traspasado estas fronteras y había una semilla que sembraba la iglesia. ¿Y saben lo que era? Lo que Jesús les había dicho. La semilla del mártir. La sangre de los mártires era la semilla que sembraba la iglesia. Ahí mataban a uno, nacían 10 cristianos. Mataban a 10, nacían 100 cristianos. La semilla que Jesús permitió utilizar fue el martirio, pero Él lo dijo. Recibirán el poder. Ese poder les permitirá ser mártires. Ya cuando llega Trojano de emperador, tengo que hacer historia así, ¿no? Nombrando. Trojano comienza desde el año 98 al 117 de la era cristiana. Este emperador, los templos paganos estaban vacíos porque el cristianismo había penetrado con la verdadera adoración. A ver, ¿qué pasó? Algo maravilloso pasó. En medio de la mayor matanza de cristianos, escuchen, lo que pasó en ese momento es lo opuesto que pasa hoy. Hoy si nosotros vamos, yo siempre le digo los domingos, y recorremos las iglesias, están vacías. Y en estos años de persecución, en medio de la gran persecución que hubo, todos los templos paganos quedaron vacíos porque la gente se convertía al cristianismo. ¿Entienden? Maravilloso. Y realmente es algo que lo hacía el Espíritu Santo.
Porque no era que venían al cristianismo y recibían la casa de sus sueños. No. Recibían persecución. Pablo, Pedro, Santiago, a través de sus cartas, abren un camino impresionante con el poder de la palabra de Dios y con la sangre de los mártires. La palabra de Dios no se cuestionaba. No se cuestionaban las cartas de los apóstoles. No. Estas cartas eran inspiradas por el Espíritu Santo y, como dice la palabra, donde iban trastornaban a las ciudades. Trastornaban las ciudades. Las ciudades llenas de templos paganos, cerrando los templos porque la gente se iba y se hacía cristiana. Sin darles ninguna otra cosa que no sea palabra de Dios. Palabra de Dios. No había música, no había concierto, había solo palabra de Dios. En la carta de los Gálatas es una carta hecha para contrarrestar las herejías que se estaban haciendo en ese momento. Entonces el Espíritu Santo guía para que se escriba contra esas herejías. Y hoy el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia para que se predique contra esas herejías. No porque seamos mejores. Predicar contra las herejías no es señalar pecado. Nosotros tenemos prohibido señalar pecado. Pero nosotros tenemos que ser bien precisos en trazar la línea del Evangelio que esté de acuerdo con la historia de la iglesia. Nosotros no podemos hacer una nueva iglesia. La iglesia es nueva siempre, porque la iglesia es de Cristo. Y Cristo es un eterno presente. Hechos 20. Vamos a ir a Hechos 20, desde el 29 al 31. Si me acompañan ahí. Los hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese es el trabajo de un pastor, hermanos. Ese es el trabajo. Parece repetitivo. Está enojado. No. Es que nosotros nos desviamos por cualquier cosa. Y tenemos que estar haciendo esta guardia en alto, porque entrarán lobos rapaces que no perdonarán. Uno de los rasgos del lobo no perdona. El lobo es un cazador impresionante. El lobo detecta una persona que está media débil y la ataca y la separa del rebaño. Los lobos dentro de las iglesias, ¿por qué el Señor utiliza el lobo y no utiliza un león, de ejemplo? ¿Por qué el Espíritu Santo no utiliza otro cazador o un tigre rapaz? No, porque el lobo tiene esta manera y el Espíritu Santo lo sabe. El lobo se acerca y dice, qué maravilloso el pastor, qué bueno, pero después cuando está solo dice, pero le falta algo al pastor. Le falta fuego, le falta, y empieza a separar. Entonces las personas que están medias debiluchas se empiezan a desviar y después extiende sus garras y las separan del rebaño. Por eso el Señor utiliza el lobo. El lobo tiene esa maravillosa forma de cazar. Él rodea al rebaño y ellos se dan cuenta cuáles son las que están debilitadas y solamente van a ir tras esa debilitada.
y la van a sacar. Es impresionante ver cómo un lobo puede atacar a un animal tan grande, a otros tan grandes. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad tremenda de poder darse cuenta cuando alguien está débil. Entonces, el Señor es bien claro con el Espíritu Santo de utilizar el animal preciso. El animal preciso, ¿por qué? Porque dibuja espiritualmente la manera que tienen los lobos rapaces de introducirse al rebaño para poder arrebatar a alguno. Y nosotros tenemos que aprender de eso para no convertirnos en lobo y para prevenirnos del lobo. Tenemos que tener ese cuidado y ese aprendizaje de que el Hijo de Dios tiene que tener misericordia y tiene que tener comunión con la iglesia. El lobo no tiene comunión con la iglesia. El lobo se siente superior a la iglesia. No hay comunión. No se rebaja a la oveja. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y la palabra no se contradice. En Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por fronteras entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos. Miren, papás, no la iglesia enseña la palabra, los papás enseñan la palabra. Y las enseñaráis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hace unos días Xiomara puso una foto de Tony que está orando en el closet con Oscar. Es una foto de amor tan bonita. Muchos pueden decir, qué pavada, qué tontera, ¿por qué no está tomándose una cerveza con el hijo, así lo hace macho? Mire, qué cosa más hermosa que un hombre ore con su hijo. Qué cosa más hermosa darle un abrazo a nuestros hijos y decirle, Dios te bendiga, y él diga, papá, Dios está en control. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que podamos entender esta palabra, hermano! Porque los lobos rapaces vienen. ¡Qué bendición que podamos entender que la historia de la iglesia no se va a modificar! Porque Cristo es presente. Entonces, es una bendición que nosotros entendamos eso. Es una bendición que nuestros hijos aprendan que Dios provee, que en las cosas materiales no está la felicidad, que no importa si tengo una zapatilla de 20 o de 500, lo que importa es lo que tenemos, lo que somos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los chicos, nuestros jóvenes, son tan lindos. Cometen errores, como todos jóvenes. Y los van a cometer porque es la edad. Pero yo me gozo cuando llego y entro a un cuarto de uno de mis hijos y están escuchando música cristiana. Yo me gozo. Yo me gozo si me subo al carro de mis hijos y pongo la radio, está la radio cristiana sintonizada.
me gozan esas cosas. Y no porque escuchen la radio cristiana van a ser salvos. Pero qué bueno que puedan pensar así. Qué bueno que puedan escribir en los postes, que tengan papelitos pegadas en sus computadoras con salmos. Qué bueno que puedan tener el jueves para reunirse. Bueno, porque tenemos que seguir con esto. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Cuántas cosas tenemos en casa? ¿Tenemos la palabra escrita en la pared? ¿Tenemos textos bíblicos? ¿Tenemos la Biblia a mano? ¿Cuántas cosas decoran nuestra vida? ¿Tenemos esto que dice Dios? Que es un mandamiento, Hermanos, iglesia amada, esto es un mandamiento. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Para que después no venga el lobo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es tan lindo poder decorar nuestra casa de una manera bíblica. Es tan lindo poder tener la palabra en todos lados, bañando nuestro hogar. Es hermoso. Y nosotros tenemos que aprender que la iglesia se va haciendo de esta manera. Se va moviendo de esta manera. En esta época, la iglesia introduce los bautismos. Bautismo quiere decir sumergir. Sumergir en un líquido. Es una manera de mostrar al mundo que nosotros hemos muerto a nuestra vida pasada y cuando salimos del agua somos nuevas criaturas, testificando de que ahora vivimos para Cristo. Por eso es que la iglesia cristiana, bueno, no todos, muchos sí, no bautizamos a los niños. La idea es que el bautismo es para una persona adulta que ha recibido a Cristo. Y hasta el año 120 la iglesia lo hacía de esa manera, no había otra manera, ni había discusiones. Pero luego de estos años se introducen otras doctrinas, se introducen otros ritos, se introducen otras perversiones y hace que el bautismo pase a ser un boleto de compra al cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a usted le dicen, si su hijo se muere y no fue bautizado, ¿qué pasará? Porque el bautismo lo hace hijo de Dios. Pero eso no es una doctrina bíblica. Jesús, bien clarito, dijo que el reino de Dios pertenece a los niños. Si un niño muere, bautizado o no bautizado, se va al cielo. No tiene posibilidad alguna de ser condenado porque no sabe lo que es el pecado. Y Dios, que es un juez justo, no puede otorgar sobre un niño culpa alguna, porque no tiene conciencia de pecado. Entonces, el bautismo se convirtió en un boleto de tener a los chicos, a una familia dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque usted dice, yo soy bautizado en la iglesia católica, después tomo la comunión a los 10 años, después tomo la confirmación a los 14 años, entonces es
A lo largo de la vida yo voy comprando diferentes tickets para pertenecer a una organización. Pero eso no es lo que pasaba en la iglesia. Eso no es lo que pasaba en la iglesia. ¿Dónde está en la Biblia que se moja, se rocía con un poquito de agua en la cabeza para bautizarlos? ¿Dónde? Entonces nosotros, si no aprendemos estas cosas, estamos condenados a repetirlas, hermano. Esto es parte de la historia. Y voy a llegar hasta acá porque ustedes no participan y ya no sé si se me están durmiendo o qué. Si alguien quiere participar en el tema, puede abrir el micrófono ahora. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Gerardo. Bendiciones. Buenas noches a todos los hermanos. Amén. Es un plato siempre deleite, como dice uno, pues. Es la historia. Ahorita que usted estaba diciendo, pues remarcó todo, cómo ha surgido lógicamente la iglesia y algunos principiantes, iniciadores, pues esto, como los patriarcas, con diferentes iglesias, etcétera, pues que hizo mención de Roma, donde Nerón, pues lógicamente, era el más asesino, podemos decir uno de los más asesinos de esta tierra, pues. Ve que definitivamente, y ya sabemos la historia de él, pues, que inculpaba, como usted explicaba, pues inculpaba a los cristianos, etcétera, pues. Pero hoy en día, algo bueno que definitivamente que usted hablaba sobre ese animalito peligroso que es el lobo. Ve que cuando hablaba del lobo dentro de las iglesias, eso es palpable, que lógicamente que esas personas son detectables a la vista, porque definitivamente podemos decir que usted le llama lobo, le llama lobo, pero yo le puedo llamar tal vez que son cáncer, ve que se detecta tal vez ya sea al comienzo o la fase final, pues. Pero definitivamente hace daño, pues, a los cristianos, a los feligreses, en este caso de la iglesia, de esa iglesia, porque como decíamos anteriormente, que estas son personas que se lo lleva a desbaratar, pues, podemos decir, la unión de un grupo. ¿Ves? Como también en aquel antepasado, también hablaba de los años de Cristo, 80, y después, los años después de 370 años, cuando también la iglesia, por ejemplo, la patriarca, pues ahí estaba viendo que también algunos de estas personas también vieron diferencia, pues, vieron diferencia en el manejo, pues, de las iglesias en este caso. Y ahí podemos mencionar ahí una persona que sobresale, que es un Basilio del Grande, este señor que definitivamente también aportó, pues, no es que se llame que se haya sido socialista, ¿ves? Pero sí los principios, pues, ayudar a las demás personas, hizo la unión más para que ayudarse entre uno mismo, entre los feligreses, pues. Ahora, con toda esta historia, pues, que efectivamente en su clase que usted impartía, yo pensaba cómo, y tal vez en un momento que no es el tema, pero en un momento yo sé que va a llegar ahí también, cómo estas iglesias, porque todo es hablar del continente allá lejos de nuestro continente americano, lejísimo, ¿eh? ¿De qué pasaría todos esos tiempos de los 300 y pico años antes de Cristo? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba en América? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que, cómo existíamos la creencia, pues, cristiana, o no sé, pues, en ese momento? Ahora, ¿y cómo vino que tal vez no sé si me la responde la pregunta, porque tal vez en esta situación, cómo vino, pues, a fortalecer esta iglesia en este momento en América Latina, pues, porque si miramos hoy en día, pues, somos más cristianos nosotros en este mundo que en aquel mundo lejano. Voy a llamar mundo lejano, pues.
¿ve? Donde Cristo, lógicamente, vino a esa tierra, predicó, ¿ve? Y entonces nosotros le seguimos el ejemplo, pues, en este caso, a Cristo. Gracias. Amén, Gerardo. Vamos a ir avanzando hasta lo más que podamos en la historia, ¿no? Aprendiendo. Nosotros tenemos que entender que hay un mandamiento del Señor que es ir por el mundo y anunciar estas buenas nuevas, ¿no? Porque solamente hay salvación a través de Jesús. Ahora, igual que como a los niños no se le puede aplicar el juicio de Dios porque no entienden, Dios, nosotros creemos a través de estudiar y de ver la manera en que Dios se relaciona con el hombre, que Dios a las personas que como vos decías recién, por ejemplo, mientras estaba sucediendo esto allá, América estaba a 1500 años de ser conquistada, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no había gente acá. Había gente muy inteligente, había gente hermosa, gente con su cultura. Entonces, nosotros pensamos que en ese juicio de Dios, en Romanos nos enseña que el hombre en sí mismo tiene como un concepto de Dios ya en nosotros mismos. Nosotros desde que nacemos estamos en búsqueda de Dios. Entonces, al no tener posibilidad de conocer el cristianismo, Dios a cada civilización a través de los años les impuso esa ley moral en su corazón para que todos aquellos hombres que tuviesen una relación moralmente acertada a lo que ellos creían, Dios los va a juzgar en esa dirección, en un encuentro íntimo con Él, ¿no? Pero sin duda que desde que la iglesia se fundó, el mandato principal es que nosotros vayamos a anunciar, porque ahora no hay excusas. Nosotros tenemos los medios de comunicación, tenemos todas las cosas, y nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Y tenemos que llevarlo hasta los confines de la tierra, porque realmente la salvación es solamente a través de Cristo. ¿Alguien más que quiere participar? Tenés que poner el micrófono, don Yenko. Déjame ver si te puedo ayudar. Ahí te mandé. Ahí está. Hola, Sí, ahí está. ¿ahí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, y quiero aportar un poquito sobre la historia de la iglesia, que las atrocidades que cuando vinieron a colonizar América, que venían en nombre de Cristo, en nombre de Dios, evangelizar, y eran cómplices y asesinos, mataron, fue un exterminio como hizo Hitler, 30 millones de nativos mataron. Entonces por eso hoy la gente cree poco en cosas y está dividida también la religión y como es, y la iglesia fue cómplice de los españoles de hacer toda esa matanza. Fue un exterminio como hizo Hitler. Y otra cosa que te quiero preguntar es, de las películas que yo he visto de Jesús, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, creo. Sí, allá bautizaba en el río. Sí. Sí,
Nosotros bautizamos en el río también, si podemos. Cuando hacemos bautismo, hermano Osman se bautizó en el río. Mari, los bautizamos en el río. Ese día bautizamos a Mari, Osman, Luis, Gisela. Bueno, mi memoria me puede fallar porque ya hace muchos años, pero lo hicimos en un río que hay acá, en la ciudad de Laurel, ahí donde vive Osman, donde vive Tony. Se llama Laurel la ciudad, y pasa un río y nos fuimos temprano al parque. Entonces reservamos ahí, hicimos asado, hicimos los bautismos. Sí, muy lindo, claro. Muy lindo. Pastor, sí. Perdón, yo tengo una foto donde está Jesús y Fátima bautizando, la voy a mandar a su papi para que lo vea, que lo hicimos también en un río, ¿se acuerdan? Sí, lo hicimos. Gracias, hermano. Okay. Lo hicimos en un campamento en Pensilvania, sí. Con el pastor Eli. Los bautizamos allá, después bautizamos a Freidel y a Milu, me parece, Freidel, en la piscina del campamento de familiar, pero eso ya fue en la piscina. Sí. También Isaías. Fue a Milagro. Isaías. Sí, Isaías, Milagro, Freidel en la piscina. Y a mí también me bautizaron en el río. Sí, Melina la bautizamos en el río, por acá arriba, por Baltimore, donde se hacían los bautismos de Owings Mill. Uh-huh. Y respecto a ya vamos a llegar a esa época de la conquista. Estamos en el 100, pero realmente los conquistadores decían que eran cristianos. Bueno, en América del Sur la Iglesia Católica, en América del Norte la Iglesia Cristiana, y los dos se comportaron salvajemente. Entonces nosotros, para justificarlo, decimos, bueno, pero gracias a ellos llegó el Evangelio. No, ¿qué Evangelio llegó? Llegó una vomitada del Evangelio, un vómito. El Evangelio verdadero llega de familia en familia, no es así. No es que vos venís y matás a miles de personas y le decís, bueno, pero ahora, para que vean que somos buenitos, Jesús te va a salvar, después que le mataste 30 millones. O sea, es algo lógico. Entonces, también es algo lógico que por qué crece de manera tremenda el Islam en el mundo, ¿no? Porque, claro, la Iglesia España exporta los sacerdotes y la Iglesia Católica al mundo y la saquea. Y Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia exportan a los cristianos, mientras saquean al mundo y desangran al mundo entero. Entonces, ¿cómo los países que son vampiros, saqueando las tierras y saqueando y matando, van a decir que son en nombre de Cristo? No es así. La Iglesia no se puede meter en esos temas, no se puede meter. Entonces nosotros tenemos que predicar la verdad. O sea, no se puede meter ¿en qué sentido? En decir, bueno, yo bendigo que tomemos, vayamos y tomemos el territorio, y yo lo bendigo, y después a los pocos que queden vivos le pongo y les tiro una cruz encima. No, nosotros estamos llamados para algo superior. Nosotros estamos llamados para ser la luz del mundo, para ser la sal del mundo. Entonces, la sal no puede perder su sazón, porque se vuelve sosa, la sosa cáustica. Entonces, cuando la sal se desvirtúa, la sal se convierte en un veneno. Entonces, nosotros no podemos desvirtuarnos. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y eso es parte de aprender la historia. ¿Están cansados hoy? Estamos orando por Oscarcito, estamos orando por Tony.
y vamos saliendo adelante de las tribulaciones que tenemos a diario. Yo le doy gracias al Señor que ya estamos transmitiendo acá, aunque no hemos terminado. Creo que salió bastante bien, solo me faltan algunas cosas y mañana vamos a tener la clase que era la del martes, que le toca a hermana Xiomara. Vamos a estar de nuevo a las 7:30 con esa clase. Así que, hermanos, si alguno quiere participar, si no, cerramos. Pastor, sí. Ahora que, me disculpa, bueno, tal vez también da eso el tema, ya se tocó también. Sí, brevemente me diferenciara lo que el hermano, su papá, planteaba. ¿Qué diferencia hay el bautismo entre un río que corre, pues, lógicamente, que hacerle una piscina? Que la diferencia, pues, así, o no hay diferencia, pues. Bueno, vamos en la próxima clase vamos a ver el tema un poco más, pero el bautismo es un símbolo del hombre muerto. Como Cristo cuando muere es enterrado en la roca, es puesto entonces y después resucita. De esta manera el bautizado muestra eso, que muere a su hombre viejo y cuando sale del agua resucita al hombre nuevo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos bíblicos del bautismo? Que la persona haya creído. Ahora, tiene que ser un sumergimiento completo, como sucedió con Jesús. Es decir, es meterlo, sumergirlo debajo del agua. En esa época se hacía en el río. Entonces uno como tradición, pero no requisito fundamental, lo quisiera hacer en un río, pero también se puede hacer en la piscina, ¿no? Yo creo que siempre los bautismos son un momento bien bonito. En el lugar que los hagamos son bien bonitos. Pero ¿por qué son lindos? Porque cada uno da testimonio de por qué se quiere bautizar. Ahora, en el lugar que sea, no importa. Lo que sí es que debe tener el sumergerse en el lugar. Y siempre que cuando son adultos, yo por ejemplo, yo era bautizado católico, ¿verdad? Y yo no entendía por qué me tenía que bautizar de nuevo. Y cuando yo llegué a la iglesia cristiana, cuando lo entendí, ese domingo le pedí que me bautizaran. O sea, cuando yo lo entendí. Y siempre es lindo. A mí me gustan mucho los bautismos, porque cuando somos adultos, nosotros testificamos al mundo que hemos nacido de nuevo. Cuando son bebé, el bebé que sabe. Y dice, bueno, pero tienen los padrinos, que lo vaya. El padrino nunca en la vida vio una Biblia. El padrino nunca en la vida supo que nada. Y dice que lo va a guiar en las cosas de Dios, el padrino. No, eso es un rito que se metió y que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero esa es la idea de sumergirse y en el lugar que sea, pero que sea sumergido completamente. ¿Sí, hermana Elvea? Sí, yo quería agregar un poquito más. Yo también fui católica adulta, también llegué a los 30 años ahí en el catolicismo y bueno, yo hice también todos los pasos, salí de una colegio de monjitas, ¿verdad? Católico totalmente, y allí hice el paso que yo no hice chiquito, que generalmente se hace a los 10 años, que es la comunión. Uno no sabe comunión de qué, porque la comunión que hoy tenemos es la comunión con el Padre, el Espíritu Santo, y uno hace un ritual ahí de un montón de pasos que se memoriza. Yo lo hice porque si no, no me daban mi título de graduación y tenía que hacerlo. Pero aparte de lo del bautizo, también hay un concepto, tal vez no es, bueno, obvio, creo que no es bíblico o es simbólico, que dicen que, o no está en la Biblia, ¿verdad? Que lo importante, como dijo el pastor, es sumergión, no es por aspersión, porque en lo católico es regado, ¿verdad? Se hace un regadío y totalmente
sabemos que el niño no entiende qué le está pasando, y el símbolo de entrar es morir el hombre, ya el pastor le explicó, y salir, el símbolo de la resurrección, ¿verdad? Entrar, morir el viejo hombre y una nueva criatura. Pero también decían de que mucha gente lo dice, de que unos lo hacen en río porque es una agua fluida, y el hacerlo en un estanque es que lo que queda como estancado, y simbólicamente tendría que ser fluido como lo hizo el Señor en un río, ¿verdad? Porque todo supuestamente es simbólico, ¿verdad? Porque es por la fe, ¿verdad? Pero ese otro detallito quería decir, que mucha gente no lo siente bien hacerlo en pilas o en estanque, y a veces por la necesidad, en algunas más acá, se hace así. Yo la primera vez que me bauticé en una baptista, y me hicieron en un estanque, una piscina que tienen, bueno, es una piscina bautismal, ¿verdad? Ellos la tienen para bautizo, o sea, dentro de la iglesia. Pero yo luego lo hice, retomé mi voto y lo hicimos. Yo me bauticé otra vez en el río porque yo quería hacerlo así como yo, me parecía mejor, pero eso es lo único que yo les quería agregar, ¿verdad? Que mucha gente dice que es simbólico que el agua fluya y corra, ¿no? Solamente. Amén, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el bautismo es algo bien lindo. Para cuando una persona adulta se bautiza es un momento único, bien lindo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de poder aprender de tu palabra, de la historia. Ayúdanos a que podamos seguir aprendiendo. A veces nosotros pensamos que tocar todos estos temas y parece que son aburridos, pero es tan necesario que nosotros entendamos a la luz de la palabra que la iglesia tuya, Señor, es una iglesia que es presente. No es antigua, no es moderna, no es presente. La palabra es viva y es eficaz. Y la mejor manera que tenemos para hacer una iglesia viva y eficaz es vivir tu palabra. Y estar abiertos a la palabra de Dios. Y tratar de estar realmente bien pegados a esa palabra. Y la única manera que tenemos es ir aprendiendo paso a paso. Y ver cómo la iglesia, a medida que se separó en años de aquel Pentecostés, también se separó doctrinalmente de la Biblia, porque ya empezaron a seguir a hombres fundadores, a hombres que traían esto, no. La iglesia la fundó Cristo con el Espíritu Santo, y Él está vivo, eficaz y listo como en aquel Pentecostés que llegó. Y esa es la iglesia que debemos procurar siempre ser. ¿Y quiénes somos iglesia? Cada uno de nosotros. En el lugar que estamos, somos representantes de la iglesia. Señor, te pido por mi hermano Tony, por su salud, por Melina, por mi esposa, por su salud, por Oscarcito, por Jesús, por José, por las familiares de la pastora de mi hermana Mari allá en México, que murió, y que sean realmente ellos revestidos de tu amor al conocer de tu palabra, pero siempre el dolor de la partida de un ser querido es muy grande. Señor, bendice esta noche, que podamos descansar y que mañana podamos reencontrarnos para tener otro hermoso tiempo. Bendice el servicio para el domingo, que vayamos realmente gloriosos, llenos del Espíritu Santo, para poder tener un servicio presencial, y que, Señor, los hermanos que son invitados puedan seguir regresando a la iglesia. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Un abrazo, un placer el poder haber compartido con ustedes